Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero hay veces en que lo más revelador es lo que fue borrado. Y si te dijera que la figura femenina más poderosa del cristianismo fue reducida a un estereotipo para que nadie la siguiera: María Magdalena, mística, discípula, apóstol, esposa de Jesús, o incluso la verdadera Mesías. Su sola mención divide a creyentes y escépticos. Algunos la veneran como santa, otros la ven como una pecadora arrepentida. Pero detrás del mito, del silencio y de las pinturas que la retratan medio desnuda, hay una verdad enterrada que podría reescribir toda la historia cristiana. Y si este tipo de preguntas te inquietan tanto como a nosotros, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Prometemos no dejarte indiferente. María Magdalena aparece en todos los evangelios canónicos y siempre en los momentos más críticos, al pie de la cruz y en la resurrección. Ella es la primera en verlo vivo, la primera testigo, y sin embargo su papel fue minimizado, su figura distorsionada. ¿Por qué? Algunos textos antiguos afirman que Jesús no murió realmente en la cruz, que fue bajado antes aún con vida, que hubo un acuerdo secreto con Poncio Pilato, que María fue clave en esta operación silenciosa. Otros aseguran que ella no solo era su seguidora más cercana, sino su compañera espiritual, su igual, y aún más allá, su esposa. ¿Demasiado escandaloso? Tal vez, pero más escandaloso aún es que la imagen que tenemos hoy de ella no proviene de la Biblia, porque en los evangelios no se menciona en ninguna parte que fuera prostituta ni pecadora. Esa fue una construcción posterior, una jugada de poder, una estrategia deliberada para silenciarla. Piénsalo, una mujer fuerte, influyente, con conocimientos místicos y médicos, una mujer con poder en un mundo de hombres. No encajaba en el molde que la Iglesia quería imponer. Así que la convirtieron en lo único que las mujeres podían ser en aquel entonces, para los ojos del poder. Un ejemplo de arrepentimiento. Un cuerpo que pecó y fue perdonado. Pero eso no es lo que cuentan los textos gnósticos, ni las leyendas de Francia, ni las reliquias escondidas en criptas olvidadas. Porque hay otra historia, una que no empieza en un burdel, sino en una torre. Magdala, la ciudad de donde venía. En hebreo significa torre, en arameo, exaltada. María de la Torre, María la exaltada. Una mujer rica, instruida, independiente, que dejó todo para seguir a Jesús, no por necesidad, sino por convicción. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué estuvo presente cuando todos los discípulos huyeron? ¿Por qué fue la primera en verlo resucitado? ¿Y por qué fue luego borrada o transformada en otra cosa? A lo largo de los siglos, la imagen de María Magdalena fue moldeada como arcilla. Pero si miramos con atención, algunas grietas dejan ver la forma original. Y esa forma, lejos de ser débil o caída, brilla con una fuerza que desafía siglos de silencio. En el próximo capítulo, desmontaremos el mayor engaño jamás contado sobre María Magdalena, cómo una santa fue transformada en prostituta, sin una sola línea bíblica que lo respalde. Capítulo 2. Cómo convirtieron a una santa en prostituta. Hay mentiras tan repetidas que ya nadie se pregunta de dónde salieron. María Magdalena, la prostituta arrepentida. ¿Te suena familiar? Seguro que sí. La hemos visto una y otra vez llorando en cuevas, cubriéndose con trapos, besando los pies de Jesús con la vergüenza de una pecadora redimida. Pero hay un pequeño detalle. Eso nunca aparece en la Biblia. Ninguno de los 4 evangelios dice que María Magdalena fuera prostituta. Ninguno. Ni insinúa que viviera en pecado. De hecho, lo que sí dicen
es que fue testigo privilegiada, que estuvo allí cuando nadie más se atrevió, que fue la primera en ver a Jesús resucitado. Entonces, ¿de dónde salió esta imagen que arrastramos como verdad? La respuesta es tan humana como inquietante, del poder, del miedo y de la necesidad de control. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno dio un sermón que cambiaría para siempre la historia de esta mujer. En él mezcló a 3 mujeres bíblicas completamente distintas: María Magdalena, María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, y una mujer anónima del Evangelio de Lucas, conocida por lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y secarlos con su cabello. Y así, con un solo discurso, una mística poderosa se convirtió en una pecadora arrepentida, no por lo que hizo, sino por lo que representaba. Porque María Magdalena no era una víctima, era una líder, y eso, en la nueva iglesia patriarcal que se estaba formando, era simplemente inaceptable. Las mujeres no podían ser referentes espirituales, no podían predicar, no podían sanar, y mucho menos estar más cerca de Jesús que Pedro, el fundador de la iglesia. Entonces había que degradarla, rebajarla, ensuciarla. ¿Y cuál es la forma más efectiva de hacer eso? En una sociedad dominada por hombres, llamarla prostituta. Y funcionó. Durante más de 1000 años, esa fue la única imagen permitida de María Magdalena. En el arte, en la literatura, en los púlpitos, la mujer caída, la pecadora que llora, la salvada por la gracia de un hombre, pero no por sus méritos, no por su sabiduría, no por su fe, solo por su arrepentimiento. La reducción de María Magdalena no fue solo un acto de misoginia, fue una estrategia para redefinir todo el cristianismo en clave masculina, para quitarle poder a lo femenino, para transformar un movimiento espiritual inclusivo en una estructura rígida, vertical, dirigida solo por hombres, porque si Magdalena era una santa, una maestra, una líder espiritual, ¿qué implicaba eso para todas las mujeres, que también podían serlo? Y eso, para la iglesia medieval, era inaceptable. Por eso la convirtieron en advertencia, en ejemplo de lo que no se debe ser y en lo que toda mujer debía aspirar a redimirse. Pero la historia real no desapareció, solo fue sepultada. Y si has llegado hasta aquí, seguro ya sabes que esto no es lo que te contaron en la escuela dominical. Dale like si algo ya te hizo pensar distinto, porque las grietas en la narrativa oficial son cada vez más grandes. En el siguiente capítulo iremos más allá. Veremos cómo toda una red de poder se encargó de borrar a las mujeres del origen del cristianismo, y cómo María Magdalena fue solo la primera en caer, en nombre de una iglesia que no podía permitirse compartir el trono. Capítulo 3. El gran encubrimiento del cristianismo. A veces, el verdadero escándalo no es lo que se dijo, sino lo que se cayó. ¿Sabías que, al principio del cristianismo, las mujeres predicaban, sanaban y hasta bautizaban? Sí, eran líderes, ministras, apóstoles, y no por capricho, sino porque así lo quiso Jesús. Pero algo pasó en el camino, algo profundo, sistemático, deliberado, una reescritura, un encubrimiento. Y en el centro de ese silencio estaba ella, María Magdalena. Los evangelios canónicos apenas la mencionan hasta los últimos capítulos, y de repente aparece. Ahí está, junto a la cruz, firme, presente, cuando todos los discípulos varones ya habían huido. Y no solo eso, ella es la primera en ver a Jesús resucitado, la primera en recibir el anuncio, la primera en ser enviada. Ve y diles, le dice Jesús. Eso es lo que significa apóstol,
la enviada. Y sin embargo fue ignorada. Su voz silenciada. Su rol relegado. ¿Por qué? Porque admitir su liderazgo, su cercanía con Jesús, su sabiduría espiritual, habría desmontado toda la estructura patriarcal que se estaba construyendo en su nombre. En los primeros siglos, muchas comunidades cristianas eran lideradas por mujeres. Ellas celebraban rituales, predicaban, interpretaban las escrituras, se les llamaba diaconisas, presbíteras, incluso apóstolas. Pero a medida que el cristianismo se institucionalizó, se volvió cada vez más masculino. Los concilios, los cargos, los textos oficiales, todo fue quedando en manos de varones. Y para justificar esa exclusión, había que reescribir la historia. Fue entonces cuando la figura de María Magdalena se volvió incómoda, demasiado presente, demasiado importante, demasiado libre. Había que reducirla. De apóstol a arrepentida, de testigo privilegiada a pecadora perdonada, de líder a leyenda secundaria. Y funcionó. Durante siglos ni siquiera se cuestionó su imagen. Pero no todos los textos fueron eliminados. Los evangelios gnósticos, descubiertos siglos más tarde en Nag Hammadi, Egipto, cuentan otra historia. En ellos, María Magdalena aparece como la más cercana a Jesús, la que entendía sus enseñanzas más profundas, la que los demás discípulos envidiaban. Uno de ellos, el Evangelio de Tomás, describe una escena donde Pedro se queja de que Jesús la prefiera a ella. Y Jesús responde: ¿por qué no los amo tanto como la amo a ella? En otro texto, el Evangelio de María, ella consuela a los discípulos después de la crucifixión. Les transmite enseñanzas secretas. Pedro duda de su palabra y Levi lo detiene. Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? ¿Te das cuenta? No estamos hablando solo de teología, estamos hablando de poder. ¿De quién tiene derecho a hablar, a interpretar, a liderar? María Magdalena representaba algo que el cristianismo patriarcal no podía tolerar. Una mujer con autoridad espiritual legítima. Y eso había que borrarlo. Pero no desapareció del todo, porque la verdad encuentra siempre su forma de volver. En el próximo capítulo viajaremos a Francia, a las costas de Sainte-Marie de la Mer, donde, según la leyenda, María Magdalena llegó huyendo, con un secreto, y posiblemente con sangre real en su vientre. Y si su historia no terminó en Jerusalén, imagina la escena. Una barca sin remos, a la deriva en el mar Mediterráneo. Y dentro una mujer embarazada, escapando del mayor encubrimiento espiritual de todos los tiempos. Según la leyenda, María Magdalena no desapareció después de la resurrección de Jesús. Huyó, con un grupo de fieles, posiblemente con el cuerpo, o incluso el Hijo de Jesús en su vientre. Su destino, el sur de Francia. ¿Mito? ¿Invención medieval? ¿O una verdad tan poderosa que debió esconderse entre símbolos y milagros? En el año 45 después de Cristo, una pequeña barca llegó a la costa de lo que hoy es Sainte-Marie de la Mer, en la región de la Provenza. El grupo incluía a María Magdalena, María Salomé, María Jacobe y, según algunas versiones, incluso a José de Arimatea. Y no venían solo a esconderse, venían a continuar una misión. María Magdalena, lejos de encerrarse en un convento, comenzó a predicar, a sanar, a enseñar. Ella, una mujer rica, culta, conocedora de hierbas y ungüentos, una mística, en medio de un territorio romano hostil, creó una comunidad. Los relatos cuentan que durante años recorrió la región llevando su mensaje
que se ganó la devoción de pueblos enteros, que realizaba milagros, que hablaba de amor, de compasión, de una conexión directa con lo divino, sin necesidad de templos ni sacerdotes, y después, cuando su cuerpo ya no pudo más, subió a una colina y se retiró, 30 años en soledad, en una cueva, no como castigo, sino como ofrenda. Hoy ese lugar existe. Se llama La Sainte-Baume y es un sitio de peregrinación. Pero, ¿qué hacía esta mujer allí? ¿Por qué Francia? Y más aún, ¿por qué esta historia no forma parte del relato oficial? Porque en esta versión, María Magdalena no es solo discípula, es mensajera principal, es líder espiritual, es la continuación viva del mensaje de Jesús. Y tal vez más, porque muchos creen que llegó embarazada, que fue esposa, no solo seguidora, y que el linaje de Jesús no terminó en la cruz. Sí, lo que estás pensando, que su descendencia pudo haber continuado en Francia, que la sangre real, el sangreal, es en realidad la sangre real de Jesús y María Magdalena. María Magdalena, lejos de encerrarse en un convento, comenzó a predicar, a sanar, a enseñar. Ella, una mujer rica, culta, conocedora de hierbas y ungüentos, una mística, en medio de un territorio romano hostil, creó una comunidad. Los relatos cuentan que durante años recorrió la región llevando su mensaje, que se ganó la devoción de pueblos enteros, que realizaba milagros, que hablaba de amor, de compasión, de una conexión directa con lo divino, sin necesidad de templos ni sacerdotes, y después, cuando su cuerpo ya no pudo más, subió a una colina y se retiró, 30 años en soledad, en una cueva, no como castigo, sino como ofrenda. Hoy ese lugar existe. Se llama La Sainte-Baume y es un sitio de peregrinación. Pero, ¿qué hacía esta mujer allí? ¿Por qué Francia? Y más aún, ¿por qué esta historia no forma parte del relato oficial? Porque en esta versión, María Magdalena no es solo discípula, es mensajera principal, es líder espiritual, es la continuación viva del mensaje de Jesús. Y tal vez más, porque muchos creen que llegó embarazada, que fue esposa, no solo seguidora, y que el linaje de Jesús no terminó en la cruz. Sí, lo que estás pensando, que su descendencia pudo haber continuado en Francia, que la sangre real, el sangreal, es en realidad la sangre real de Jesús y María Magdalena. Capítulo 5. Reliquias, cráneos y secretos enterrados. Un cráneo en una caja de cristal, un perfume en el aire y una historia que se resiste a morir. A casi 300 kilómetros de Sainte-Marie-de-la-Mer, en un pequeño pueblo llamado Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, se guarda uno de los secretos mejor protegidos del cristianismo. Aquí, bajo una basílica gótica del siglo XIII, hay una cripta. Y en esa cripta están los restos que muchos creen que pertenecen a María Magdalena. Pero, ¿cómo llegaron allí? Según los registros, en 1279, durante unas excavaciones ordenadas por el rey Carlos II de Anjou, se descubrió un antiguo sarcófago de mármol.
Al abrirlo, se dice que un aroma dulce, indescriptible, llenó el aire. Un perfume intenso, imposible de explicar. Los presentes lo interpretaron como una señal. El mismo aroma del ungüento que María Magdalena usó para ungir los pies de Jesús. Dentro del sarcófago encontraron huesos y algo más. Un cráneo, con un fragmento de piel aún adherido a la frente. Ese pequeño trozo fue retirado y conservado por separado. Se dice que representa el punto exacto donde Jesús la tocó al resucitar y decirle: «Noli me tangere», no me toques. Pero hay más. El cráneo fue llevado a Roma, comparado con una mandíbula ya preservada en el Vaticano. Y al encajar perfectamente, el Papa Bonifacio X declaró oficialmente que aquellas eran las reliquias de María Magdalena. Desde entonces, su cráneo se conserva en un relicario de oro, con una cavidad en la frente que deja ver ese punto de contacto divino. Y cada año, en procesiones solemnes, su rostro es mostrado al mundo. Ciencia, fe, teatro sagrado, tal vez las tres cosas. Lo cierto es que estas reliquias nunca han sido refutadas con certeza. Y para muchos, son prueba física de que María Magdalena no fue solo un símbolo, sino una persona real, con carne, huesos y un legado borrado. Incluso la Iglesia Católica la celebra en este lugar, pero lo hace a su manera, como penitente, como ex prostituta, como pecadora redimida, no como lo que quizá fue en realidad, la primera apóstol, la compañera de Jesús, la mujer que llevó su mensaje más allá de Jerusalén y lo sembró en Europa. Pero si sus huesos están aquí, ¿qué pasó con su historia? ¿Por qué se fragmentó en tantas versiones? ¿Por qué incluso hoy sigue causando tanto rechazo y tanta fascinación? Porque tal vez no solo nos habla del pasado, sino de algo que aún nos incomoda en el presente. El poder de una mujer libre, con voz, con visión y con una conexión directa con lo divino. En el próximo capítulo entraremos en los textos que lo cambiaron todo. Los evangelios gnósticos, cartas prohibidas, revelaciones suprimidas y una relación con Jesús tan íntima que aún hoy muchos prefieren negarla. Capítulo 6. Evangelios prohibidos. Vividos el amor de Jesús. ¿Qué harías si descubrieras que hay más evangelios de los que conoces, textos antiguos, prohibidos, y que en ellos María Magdalena no es una pecadora, sino la figura más amada por Jesús? En 1896, en una biblioteca egipcia olvidada por el tiempo, se encontró un manuscrito que lo cambiaría todo. Era el Evangelio de María, atribuido nada menos que a María Magdalena. Y no estaba solo. Junto a él, los evangelios gnósticos, el de Felipe, el de Tomás, el de la verdad. Textos que no fueron incluidos en la Biblia oficial, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado peligrosos. ¿Peligrosos para quién? Para quienes decidieron qué debía creerse y qué no. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, se describe a María Magdalena como la compañera de Jesús. Y no se refiere a compañera en un sentido simbólico. Dice literalmente, el Salvador la amaba más que a todos los discípulos.
la besaba frecuentemente en la boca. Los otros discípulos se molestaban, y uno le pregunta, ¿por qué la amas más que a nosotros? Jesús no niega nada, solo pregunta, ¿por qué no los amo tanto como la amo a ella? En estos textos, ella no es solo una testigo, es su interlocutora, su confidente, la única capaz de entender sus enseñanzas más profundas, la que pregunta lo que los demás temen, la que interpreta los sueños, la que guía a los discípulos cuando Jesús ya no está. En el Evangelio de María, tras la muerte de Jesús, los apóstoles están desorientados. Ella los consuela, les transmite un mensaje secreto que solo a ella le fue revelado. Pedro se revela. No puede ser que el Maestro haya hablado con una mujer en privado y no con nosotros. Y entonces el discípulo Levi responde, si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esta María Magdalena no es decorativa, no es arrepentida, es la guía espiritual legítima. Y hay más. Según algunos estudiosos, el término compañera, usado en los textos gnósticos, tiene connotaciones conyugales. Implica una relación íntima, establecida, reconocida. Además, María Magdalena poseía ungüentos caros, lo que sugiere riqueza y estatus. En la crucifixión se dice que ella estaba allí, y algunos relatos alternativos afirman que estaba embarazada. ¿Podría haber sido su esposa? Históricamente, sería raro que un rabino judío de esa época no estuviera casado. Y en los evangelios canónicos, a pesar del intento de invisibilizarla, su presencia es constante. La primera en ver al Jesús resucitado, la única que no huye, la mujer del perfume, del llanto, del cabello suelto. Y ese detalle es clave. Llevar el cabello suelto en tiempos de Jesús era signo de libertad o de escándalo. Pero ella no lo oculta, no le importa, no se disculpa por quién es. Ella es la señal. El amor entre Jesús y María Magdalena, más allá de lo romántico, representa una unión sagrada. La unión de lo masculino y lo femenino divino. El equilibrio perdido. Y quizá por eso fue borrada. Porque aceptar esa imagen de Jesús, humano, amoroso, vulnerable, compartiendo su camino con una mujer, rompía el molde. Demasiado humano para ser Dios, demasiado divino para ser controlado. Y si María fue su compañera, su esposa, su apóstol favorita, ¿qué implica eso para todo lo que creíamos saber? En el próximo capítulo nos acercaremos al vértice más alto de esta revelación. Y si María Magdalena no solo fue importante, sino que fue la verdadera Mesías. Capítulo 7. La verdadera Mesías. El legado que sobrevive. Y si todo lo que hemos dicho hasta ahora no fuera el final de la historia, sino apenas el principio, y si el papel de María Magdalena fue aún más trascendental, no solo compañera, no solo apóstol, sino la verdadera Mesías. Pausa un momento. Respira. Porque esta idea no es nueva. Solo ha sido silenciada durante siglos. Hoy, en Saint-Maximin, junto al cráneo, se conservan mechones de su cabello. Pelirrojo, como lo describen antiguos textos y obras de arte medieval. El cabello con el que lavó los pies de Jesús,
el mismo cabello que ha sobrevivido casi 2000 años como símbolo y como evidencia. Y si te suena poético, es porque lo es. Pero también es profundamente simbólico, porque el legado de María Magdalena no fue enterrado, solo fue desplazado, fragmentado, disfrazado de penitencia, convertido en reliquia, cuando en realidad era revolución. Hay quienes dicen que su verdadero mensaje, sus verdaderas enseñanzas, fueron transmitidas en voz baja, de generación en generación, que su figura resucita hoy en movimientos que buscan reconectar con lo espiritual femenino, con la intuición, la sanación, la sabiduría interna, y que en un mundo que la etiquetó de prostituta para callarla, su retorno es inevitable, porque representa lo que el cristianismo institucional olvidó, que lo divino también puede tener rostro de mujer. En muchas tradiciones, el Mesías no es un nombre propio, es una función, una encarnación de lo sagrado, una presencia que transforma. Y bajo esa luz, María Magdalena sí fue Mesías. Sanó, predicó, transformó vidas, fue testigo de la muerte y del renacer. Llevó la palabra más allá de fronteras y creó comunidad, donde solo había persecución. Eso es lo que hace un Mesías. No se trata de milagros, se trata de misión. Y la de ella fue tan poderosa que hubo que ocultarla, pero no por siempre. Hoy, María Magdalena es icono del feminismo espiritual, símbolo de sanación, figura venerada no como santa penitente, sino como líder, la mujer más mencionada en el Nuevo Testamento después de la Madre de Jesús, y sin embargo, la más tergiversada. Pero el tiempo está cambiando. Cada vez más personas sienten que algo no cuadra, que la historia no está completa, y que en medio del dogma hay una voz antigua que pide ser escuchada, una voz suave, pero firme, amorosa, pero desafiante, femenina y profundamente divina. La de una mujer que no pidió permiso para seguir a Dios, sino que caminó a su lado, lo tocó, lo amó y luego lo llevó al mundo. Y si hoy te llevas una nueva forma de ver las cosas, suscríbete, porque este solo fue el comienzo. Porque redescubrir a María Magdalena es redescubrirnos a nosotros mismos. Capítulo 8. Su verdadero papel y legado continuo. ¿Qué queda de una historia que intentaron borrar durante siglos? A veces, los rastros más pequeños contienen el eco más profundo. En Saint-Maximin, además del cráneo de María Magdalena, se conserva otro fragmento de su legado: mechones de cabello rojo, como el fuego, de una verdad que nunca fue extinguida. El hallazgo en 1279 sorprendió incluso a los escépticos. Estudios modernos revelaron pigmentos rojizos, minerales que confirman su antigüedad. Un detalle menor, no cuando ese cabello representa exactamente lo que la tradición trató de suprimir. María Magdalena no solo lavó los pies de Jesús con su cabello, los secó con su dignidad. El mismo cabello que, siglos después, seguiría siendo temido por la Iglesia, símbolo de su autonomía, de su cercanía con lo divino, de su rol activo, no pasivo.
Porque lo que María Magdalena representa no es solo un personaje bíblico, es una energía olvidada, un canal de sabiduría suprimido, una espiritualidad femenina que fue desacreditada porque no podía ser controlada. En los evangelios apócrifos, ella aparece como la más sabia, la que guía, la que cuestiona, la que entiende lo que ni Pedro comprendía. Y eso incomodaba. Por eso fue desplazada. Por eso fue sexualizada. Por eso fue convertida en lo que no fue. Pero no todos olvidaron. Durante siglos, comunidades enteras en Francia la veneraron no como prostituta, sino como profetisa, como sacerdotisa, como heredera de la palabra original. Hay quien afirma que Jesús, sabiendo que su mensaje no sería aceptado de una mujer, utilizó su propio cuerpo como vehículo para difundir la voz de María. Que Él fue el canal y ella la fuente. ¿Demasiado radical? Tal vez. Pero si miras la historia con otros ojos, verás que todo encaja. Ella fue la única que nunca abandonó, la primera que creyó, la que no necesitó pruebas para tener fe, la que escuchó el mensaje interno cuando todos buscaban señales externas. Y por eso fue borrada, porque no era un símbolo de arrepentimiento, era un símbolo de libertad. Y eso en una estructura que necesitaba obediencia era inadmisible. Pero las capas caen. Hoy, cada vez más mujeres redescubren su historia. La reivindican, la estudian, la hacen suya. Porque en María Magdalena vive algo más que un personaje religioso. Vive una verdad reprimida. Vive una esperanza futura. Tal vez por eso algunos ya la llaman la Mesías, que viene desde el pasado, y el futuro podría ser suyo. En el próximo y último capítulo nos adentraremos en la cueva de Saint-Baume. El último retiro, la huida o la consagración, donde su historia se volvió mito y su silencio legado. Capítulo 9. La cueva de Saint-Baume y su impacto moderno. Hay lugares que no están en el mapa, pero sí en la memoria del alma. Uno de ellos es la cueva de Saint-Baume, en lo alto de una colina en el sur de Francia. Un santuario natural donde, según la tradición, María Magdalena pasó los últimos 30 años de su vida. No fue castigo, no fue penitencia, fue retiro, silencio sagrado, encuentro interior. Desde allí, dicen, oraba, meditaba, sanaba, y se mantenía conectada a esa fuente divina que había conocido cara a cara. Pero, ¿por qué una mujer como ella, líder, predicadora, fundadora, se alejaría del mundo? La versión tradicional dirá que se retiró a llorar sus pecados, pero la otra historia, la que se susurra entre las piedras, dice que ya había cumplido su misión, que después de sembrar el mensaje en toda la Provenza, eligió elevarlo en lo invisible. Y lo más impresionante es que ese lugar aún existe. Hoy, la cueva de Saint-Baume es un sitio de peregrinación. Miles de personas suben a pie, algunos en silencio, otros rezando, pero todos guiados por una misma intuición. Allí pasó algo. Allí vive una presencia.
Y no solo religiosa, también cultural, espiritual, feminista, porque María Magdalena ya no es vista solo como personaje bíblico. Es un símbolo arquetípico, la mujer olvidada, la guía suprimida, la sanadora, la sabia, la espiritualidad femenina, relegada por siglos, que ahora vuelve con fuerza. Durante casi 2000 años, su nombre fue manipulado, su imagen distorsionada, su historia dividida, pero aún así sobrevivió. Y hoy es más relevante que nunca, porque en un mundo que busca nuevas formas de fe, de sentido, de espiritualidad, María Magdalena encarna algo único: la unión entre lo humano y lo divino, sin intermediarios, el poder de lo femenino, como canal legítimo de lo sagrado. Cada vez más teólogos, historiadores, antropólogos y creyentes exploran su figura no con miedo, sino con curiosidad. ¿Fue esposa? ¿Fue madre? ¿Fue Mesías? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero una cosa sí está clara: ella fue silenciada, porque tenía poder. Y hoy su historia resurge, porque lo sigue teniendo. María Magdalena ya no es solo parte de un pasado incómodo, es una visión futura, un camino posible, una voz que no se puede volver a callar. Y si hoy te llevas una nueva forma de ver las cosas, suscríbete, porque este solo fue el comienzo. Porque cuando redescubrimos a María Magdalena, no solo reescribimos la historia del cristianismo, reescribimos la historia de nosotros mismos.